Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Noguera. Hoy les voy a hablar y explicar sobre la fisiología cardíaca. Yo soy docente de la materia fisiologías, histología, de bioquímica, de química inorgánica. Eh, Así que les voy a subir este contenido. Voy a estar empezando a subir algunas que otras clases. Eh, Me pueden contactar, me pueden dar me gusta al video, pueden compartir el video si les interesó. Y bueno, voy a compartir esta clase. Ahora voy a compartir la presentación y voy a empezar a hablar sobre la fisiología cardíaca, el funcionamiento del aparato cardiovascular. En este momento les comparto la presentación de la fisiología cardíaca. Y acá tenemos un esquema de la dinámica circular, que la dinámica circular es bastante sencilla, pero a veces cuesta entenderla. Vamos a dividir al corazón, o sea, el aparato cardiovascular, la función que tiene el aparato cardiovascular, vamos a partir de la base, la función es transportar la sangre por todo el organismo, ¿bien? Para que generar una corriente, un flujo de sangre por los vasos sanguíneos y que lleguen a los tejidos con una cierta presión, una cierta eh, velocidad de flujo que permita el intercambio de nutrientes de la sangre hacia los tejidos y de los tejidos la eliminación de desechos hacia la sangre y además la eliminación del dióxido de carbono en los tejidos. Bien, entonces, para que esto funcione, para que la sangre pueda fluir y para que tengamos una presión y un flujo, vamos a necesitar una bomba, ¿bien? ¿Cuál es la bomba? Bueno, la bomba es el corazón que tiene esa función. El corazón es un órgano muscular, está compuesto por tres paredes, una pared externa que es el pericardio, una pared media que es el miocardio y una pared interna que está en contacto con la sangre, que homóloga a lo que sería el endotelio de un vaso sanguíneo, que es el endocardio. ¿Bien? Eh, entonces, en este esquema, una vez que yo les explico esta introducción, en este esquema vemos que tenemos los pulmones y tenemos un circuito, ¿bien? Esto es el circuito cardiovascular, muy resumido, pero esquematizado, digamos. Pero acá lo más importante es cómo es este circuito, y yo se los voy a explicar en este momento. Bueno, tenemos acá los pulmones. Los pulmones eh, tienen la función de, el aparato pulmonar tiene la función de transporte del aire inspirado para que llegue para que llegue a los alvéolos y en los alvéolos se produzca el proceso de hematosis, el proceso de intercambio gaseoso. Los eritrocitos se van a oxigenar y van a liberar CO2. Así en el proceso expiratorio, es decir, cuando nosotros expiramos, es decir, cuando eliminamos el aire, sacamos aire, estamos eliminando ese CO2 y cuando inspiramos, estamos ingresando ese aire con oxígeno, ¿bien? Para que nuestra sangre se oxigene. Entonces, vamos a empezar de la oxigenación, proceso de oxigenación de sangre. Bien, nosotros inspiramos, vemos el proceso inspiratorio, el aire se transporta a través de los conductos respiratorios, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, luego los alvéolos, que son los sacos terminales, y en los alvéolos se va a producir el intercambio de gases, bien, por presiones de esos gases el oxígeno va a pasar al eritrocito. El eritrocito es la célula que va a transportar el oxígeno. Es una célula sanguínea, de parte del tejido sanguíneo. Ese eritrocito tiene una proteína que se llama hemoglobina, que es fundamental para que el oxígeno se una y pueda ser transportado por el eritrocito. Entonces, esa sangre oxigenada que, que está oxigenada porque los eritrocitos tienen moléculas de oxígeno, esa sangre oxigenada va a viajar
Es decir, digamos, a concluir de toda esa sangre pulmonar y va a terminar en las venas pulmonares. ¿Bien? Las venas pulmonares son las únicas venas del organismo que van a transportar sangre oxigenada. ¿Bien? Porque seguramente habrás estudiado, habrás leído o a lo mejor te habrán contado cuando has visto este tema que las venas transportan sangre con dióxido de carbono y desechos, ¿no? Bueno. Pero no, en este caso las venas pulmonares que van a venir de los pulmones hacia la aurícula izquierda va a traer sangre oxigenada. Bien. Las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda, en la aurícula izquierda en la aurícula izquierda va a abrir la válvula bicúspide o válvula mitral y la sangre va a fluir hacia el ventrículo izquierdo. Luego se cierra la válvula mitral, ahí vamos a escuchar el primer ruido cardíaco. El cierre de la válvula mitral produce el primer ruido cardíaco. Esa sangre que está en el ventrículo se va a contraer, va a producir fuerza para expulsar la sangre hacia la aorta. ¿Bien? Va a abrir la válvula aórtica, entonces la sangre pasa a la aorta y la aorta va a llevar, es el gran canal que va a llevar la sangre a todos los tejidos, porque de la aorta se van a desprender las diferentes arterias, ¿bien? El tronquio brachiocefálico, subclavia, de ahí van a salir las carótidas que van a llevar la sangre al cerebro, a la cabeza. La aorta ascendente va a ir a la aorta abdominal, donde van a salir sus ramas y así, por ejemplo, las arterias renales y demás, bueno, van a irrigar a todos los órganos abdominales y después, bueno, los miembros inferiores, ¿bien? Miembros inferiores, la irrigación, es decir, que la irrigación es el flujo de sangre hacia esos tejidos para que esos tejidos estén en contacto con los eritrocitos, es decir, con la sangre y esas células y el plasma sanguíneo y demás, el tejido sanguíneo, para poder sacar los nutrientes y que las células de los órganos de cada órgano puedan sacar los nutrientes, pueda sacar ese oxígeno para realizar sus funciones vitales, ¿no? De la célula. Así cada célula funciona, cada órgano funciona y nosotros podemos vivir y estar vivos. ¿Bien? Bueno, entonces dijimos, la aorta va a mandar sangre a todos los tejidos, a todos los órganos se van a ir, obviamente que de la aorta, que sería el canal más grande, se van a ir dividiendo, van a ir saliendo ramas de esa arteria, y a su vez de otras arterias van a sacar más ramas, y así hasta que se van haciendo vasos sanguíneos más pequeños, hasta hacerse capilares y así arteriolas. Las arteriolas, perdón, y los capilares van a estar en contacto con las células de cada tejido, ¿no? La capilarización, es decir, ya el vaso sanguíneo ha penetrado los tejidos del órgano y todas las células que se encuentran van a estar en contacto con la sangre y van a poder pasar, digamos, los nutrientes al líquido intersticial y sacar el oxígeno de la sangre, ¿bien? Entonces acá las células van a estar utilizando lo bueno que ha traído la sangre oxigenada con sus nutrientes, van a liberar los productos de desecho digamos, en la región, digamos, donde se unen las venas con los capilares, las médulas y capilares, y en esta región eh, el tejido propiamente en su metabolismo, para producir energía, para producir la molécula de adenosín trifosfato, va a liberar moléculas de agua y va a liberar moléculas de CO2. ¿Bien? Esas moléculas de CO2 van a salir a la sangre, ese agua también va a salir a la sangre y van a volver por las venas. ¿Bien? Estas venas van a desembocar, todas las venas van a desembocar en dos venas muy importantes, que serían como si fuera la aorta, pero en este caso son venas, son la vena cava superior y vena cava inferior. De la vena cava inferior eh, viene todo lo que es la parte abdominal y todo lo que es la región de los miembros inferiores, la vena cava superior, todo lo que es miembros superiores y cabeza, van a desembocar en la aurícula derecha, ¿no? La aurícula derecha. De la aurícula derecha, la sangre se va a acumular, va a abrir la válvula tricúspide, la sangre va a pasar al ventrículo derecho, luego el ventrículo derecho va a alargar la sangre a la arteria pulmonar, y acá es la única arteria que va a transportar sangre con dióxido de carbono.
Bien, la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar va a llevar esa sangre con dióxido de carbono al pulmón, ¿bien? Va a llevar esa sangre al pulmón, entonces eso es lo que va a generar que, que vuelva al ciclo y en ese proceso de expiración esa sangre libera ese CO2 para que se vuelva a oxigenar y vuelva al ciclo, ¿bien? Esto sería el esquema de la dinámica circulatoria. A niveles prácticos, generalmente se divide al corazón en izquierdo y derecho. El corazón izquierdo es la circulación mayor o sistémica, que va a transportar la sangre oxigenada. El corazón derecho es la circulación menor o pulmonar, que va a transportar sangre con dióxido de carbono. Bien, entonces hasta acá venimos, espero que vengamos bien y ya saben, las dudas que tengan, si les interesa, si les gustó este video, compártanlo. Y las dudas que tengan pueden escribirlos en los comentarios. Yo voy a tratar de responderles algunas dudas y demás. Bueno. El músculo cardíaco, yo más o menos le hice una introducción, cómo está formado ese corazón que tiene una capa que lo protege, que es el pericardio. Y después tiene la parte, digamos, más funcional que tiene el tejido, que es la parte muscular propiamente dicho, que es el miocardio. ¿Eh? El miocardio es un tejido muscular cardíaco que está formado por unas células que son fibras musculares, que forman parte de fibras musculares, y estas células son los miocardiocitos o miocardiocitos. ¿Bien? ¿Qué características de estas células? Que van a estar unidas unas con otras, van a tener muchísimas mitocondrias en su citoplasma y van a tener una estructura citoesquelética que tiene todas las fibras musculares que son las sarcómeras. ¿Bien? Las sarcómeras como la parte funcional que hace que la fibra muscular se contraiga, ¿bien? En lo que conocemos como proceso sistólico, la contracción del músculo, es decir, que se va a cortar la fibra muscular, esa fibra muscular se achica, se acorta y produce una tensión que eso genera una fuerza. ¿Bien? Entonces, esta fibra muscular consume mucha energía, va a consumir glucosa, por eso tenemos mitocondrias, muchísimas mitocondrias, porque va a consumir mucha glucosa para producir mucho ATP, porque ese ATP es fundamental para la contracción del músculo. Aparte, acordemos que el corazón es un órgano que no se toma descanso, ¿bien? Pues si no late el corazón, es decir, si no se está contrayendo cada segundo, no hay frecuencia cardíaca y nosotros estamos muertos, porque no hay bombeo de sangre, ¿bien? Entonces, el corazón puede latir, late 70 veces por minuto y podés sacar los cálculos matemáticos para una persona, no sé, que vive a 80, 75 años, 80 años, todo lo que funciona el corazón. O sea que el corazón es fundamental y por eso tiene muchísimas mitocondrias, gasta muchísima energía y es fundamental su estructura. Su estructura, digamos, a nivel histológico y su funcionamiento. Esto es muy importante entenderlo y más en detalle. No quiero profundizar tanto porque la clase la quiero hacer, eh, digamos, que no sea tan larga y bueno, de última después iré profundizando con otros videos. Pero, pero bueno, otra de las características que tiene este tejido es que las células, estas miocardiocitos, se unen con otros miocardiocitos a través de uniones intercalares, o uniones, discos intercalares, estos se conocen como discos intercalares, eh, y estos discos intercalares tienen los que se conoce como uniones gap o gap junction. Estas uniones gap tienen como estos poros más grandes que lo que hace es permitir el pasaje del potencial de membrana que tienen estas fibras musculares, ya que al ser fibras musculares tienen la capacidad de producir un potencial de acción y de excitarse, es decir, el recibir un estímulo y producir una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Va a ser la contracción del músculo, es decir, el acortamiento de la fibra, pero eso se va a transmitir a través de estos gap junction, estas uniones gap, y esto forma lo que sería como un sincito, es decir, como una sola célula, son varias células unidas que
parecería como si fuera una sola, ¿bien? Es como decirte, bueno, eh, entonces, un complejo de departamentos que hay casas, pero todas las casas están conectadas unas con la otra, bien, bueno, sería algo así, más o menos, como para que se entienda, creo que es un sisite, pero bueno, a lo mejor no ha sido tan bueno la comparación, pero más o menos como para que se den una idea. Vamos a seguir. Bueno, acá tenemos la parte de la sarcoma, las estructuras, fíjense los tubos transversos, esto es el sarcoplasma, o sea, la membrana plasmática de la fibra muscular, con los túbulos transversos y los retículos sarcoplásmicos, el núcleo celular, y tenemos la estructura, digamos, las sarcómeras con sus partes periféricas y sus, digamos, sus filamentos finos, sus filamentos gruesos, que tiene que ver con las distintas proteínas por las que está formada. Esas proteínas son las principales, esas proteínas por las que está formada las sarcómeras son la actina y la miosina, son las encargadas de producir la contracción, es decir, achicar la fibra muscular. Obviamente que hay otras proteínas que son muy importantes, pero no voy a entrar tanto en detalle porque si no el video me va a durar un montón y no es el fin. Bueno, esto es cómo funciona la parte eléctrica, el sistema, lo que se conoce como sistema cardionector. ¿Bien? El sistema cardionector. Estoy yendo medio rápido porque eh, quiero tratar de hacer un video que abarque un poquito bastante y si no, y hacerlo lo más corto posible y que se entienda, ¿bien? De última vos lo podés ir parando y lo podés ir viendo y podés volver a lo rebobinás, viendo, lo volvés para atrás y lo volvés a ver, escuchar y demás, pero que te sirva, digamos, como para ver, por lo menos hasta acá podemos ver un poco más. El sistema cardionector es como, el sistema cardionector es la parte eléctrica que tiene el corazón. ¿Bien? Sabemos o no, y ahora te estoy contando, que el corazón tiene automatismo, es decir, una fibra que no necesita el estímulo nervioso para contraerse. eh, Como es, por ejemplo, el músculo esquelético estriado. O sea, tienen fibra automática que esas mismas fibras van a producir el impulso y transmitir, ¿bien? Pero el corazón también está conectado a través del sistema nervioso, a través del sistema nervioso autónomo, con el nervio vago con ramas del nervio vago a través del sistema autónomo parasimpático y con terminaciones simpáticas que van a ir modificando que van a ir modificando a este sistema cardionector. Bien. Bien, ¿cómo empezamos con este sistema cardiorreceptor? Bueno, digamos, lo que sería como el marcapasos del corazón, es decir, el que va a ser el que va a tomar la batuta y va a decir cuándo se contrae la fibra muscular, y esto hace que la fibra muscular se vaya contrayendo de forma sincronizada, es decir, que no se contraiga las aurículas y los ventrículos juntos, o que no se contraiga un ventrículo y una aurícula produciendo lo que conocemos nosotros como arritmias, sino que sea de forma rítmico y de forma coordinada, ¿bien? Para esto funciona el sistema cardionector. Entonces, el que toma la batuta, y es por donde va a empezar, digamos, a transmitirse ese potencial de membrana que va a ir haciendo que las fibras musculares se vayan contrayendo y transmitiendo ese impulso eléctrico y ese potencial, es el nodo sinoatrial o nodo sinusal. Bien. Seguramente en los libros lo han conocido como nodo sinusal. El nodo sinusal se encuentra por la desembocadura de la vena cava superior y se encuentra en la aurícula derecha. ¿Bien? Va a emitir las señales hacia la aurícula izquierda y hacia la aurícula derecha. ¿Bien? Esa señal va a llegar hacia el otro, digamos, el otro centro coordinador, que es el aurículo ventricular,
el nodo auriculoventricular, y el nodo auriculoventricular va a transmitir ese impulso a través del tabique interventricular, a través del tabique interventricular, para que lleguen a las ramas de Purkinje, a las fibras de Purkinje, que van a hacer la contracción de toda la pared de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo. ¿Bien? Esto significa que el nodo sinusal va a hacer, digamos, la coordinación de la frecuencia cardíaca y muchas veces cuando hay problemas de arritmia es porque hay alteraciones de estas fibras, digamos, de estas células especializadas, las células automáticas especializadas que van a conducir esta despolarización de las fibras musculares y, eh, y la ritmicidad cardíaca para la contracción de primero las aurículas, después los ventrículos, así sean, y generar lo que se conoce como el ciclo cardíaco, ¿bien? En una forma sincronizada. Bueno, eh, bueno, con respecto y esto vamos a verlo, esto sería lo último del video, con respecto a lo que hemos visto recién. Eh, yo les avisé, les hablé de un potencial de acción, es decir, ese nodo sinusal va a liberar un potencial de acción, es decir, que la célula miocárdica tiene la capacidad, en realidad no la célula miocárdica, sino estas células especializadas que van a transmitir a las células miocárdicas el impulso electroquímico, es decir, le van a dar como un choque eléctrico a las fibras musculares para que las fibras musculares vayan transmitiendo y eso genere la contracción. No sé si alguna vez han visto eh, los electrodos, ¿no? Que se le coloca electrodos a los músculos. Bueno, estas fibras, estos nodos, este nodo sinusal junto con el nodo auriculoventricular, emiten estas descargas que son estos potenciales de acción, estos potenciales de membrana. ¿Por qué? Porque las fibras musculares, los miocardiocitos, tienen esta capacidad de despolarizarse, es decir, de perder su polaridad, cambiar su polaridad. ¿Y qué significa esto? Que las fibras musculares tienen en su estado de reposo, es decir, cuando no han recibido ningún tipo de estímulo, tienen, si yo les pongo un medidor de voltaje, son como si fueran una pila, bien, pueden transmitir la corriente, ¿no? Es decir, entonces, si yo le pongo un medidor de voltaje, me van a dar que tienen aproximadamente menos 90 milivoltios de carga, ¿bien? O sea, tienen carga negativa en su estado de reposo o lo que se conoce como potencial de membrana. Ese, ese estado de reposo es de menos 90, pero cuando la fibra es estimulada por este estímulo eléctrico que produce el nodo sinusal junto con el nodo auriculoventricular, produce la apertura de canales de sodio en la membrana, es decir, en el sarcoplasma de la fibra muscular, y esa apertura de canales de sodio rápidos van a hacer que la célula se positivice y se cambie su polaridad, es decir, de estar eléctricamente negativa pasa a positiva, más o menos a más 20. Esto significa que se va a despolarizar. Entonces, este proceso de despolarización llega hasta más 20 y acá se aplica el principio de todo o nada que tiene que pasar un umbral, ¿bien? El umbral aproximadamente es de menos 60. Una vez que pasa que ese estímulo es suficiente para que pase el umbral, la célula se va a despolarizar. Si no llega si el estímulo no es suficiente a pasar el umbral, la célula no se despolariza. Bien, eso es lo que se conoce como ley de Tornado. Entonces, llega a más 20, llega a más 20 porque se está positivizando la célula, esa corriente electroquímica de cationes, es decir, de sodio, en el interior de la fibra muscular, hace que se vaya liberando en el retículo sarcoplásmico calcio para que ese calcio se una a la actina de la miocina y se produzca la contracción. ¿Eh? Entonces la fibra se va contrayendo. Esa es la principal función de este potencial eléctrico. Pero, ¿qué va a pasar acá con respecto? Ustedes seguramente habrán visto o no, o van a ver más adelante el sistema nervioso,
que el sistema nervioso hace una espiga el potencial eléctrico. En este caso vamos a tener una meseta con el músculo cardíaco. Esta meseta se ve que hay una apertura de canales de calcio, junto cuando hay un cierre del canal de sodio, y hay una apertura de canales de calcio también con apertura de salida de iones de potasio. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer el calcio? Porque este calcio está en aumento, porque este calcio se va a estar, digamos, la célula va a estar tomando el calcio para almacenarlo, pero además lo va a estar liberando para producir la contracción. Em, esta meseta se me fue. Esta meseta se produce por ese motivo y dura aproximadamente unos 0, más o menos milésimas de segundo, casi como 0,3, un poco menos de 0,3 milésimas de segundo. ¿Bien? Entonces, una vez se cierran los canales de calcio, quedan abiertos los canales de potasio, la salida de potasio, y la célula se vuelve la célula se repolariza, es decir, se vuelve a su estado de reposo electronegativo, y acá dice, se cierran los canales de calcio, los canales de potasio, la salida de potasio, eh, los canales manejados por voltaje se cierran y con el potasio va a generar, va a lograr el equilibrio para generar, ¿cómo se llama? La repolarización y que vuelva a su estado de potencial de membrana, es decir, su potencial de reposo. ¿Qué es el periodo refractario que sale acá? El periodo refractario dura, es decir, es el periodo que tiene la fibra mientras se está despolarizando, es decir, mientras se está llevando a cabo la contracción y la despolarización de la fibra muscular, la, si la célula no puede volver a despolarizarse. Hasta que no vuelva a su estado de reposo, la célula no se puede redespolarizar. Bien, o sea, la célula no se puede, ese es el periodo refractario. Es un periodo que tiene la fibra que por más que estés recibiendo estímulos no se va a volver a despolarizar porque ya está sufriendo la despolarización. Lo cual eso es muy importante, porque si no la célula el músculo quedaría contraído, lo que se conoce como una tetania, y no habría frecuencia cardíaca, así, no habría bombeo, no habría sístole y diástole, no habría ciclo cardíaco. Así que bueno, vamos a dejar acá. Espero que les guste, que les haya gustado esta clase. Espero que les haya sido interesante. Cualquier cosa, dale me gusta si te gustó. Déjame tus comentarios, compartí el video y si recibe muchos me gusta, voy a subir otra clase. Así que espero que te guste, espero que te sea funcional. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.